Ya está. Hola a todos. Tenemos la última presentación de esta serie de presentaciones, de exposiciones sobre trabajos de investigación, revisión bibliográfica. Y en el caso de ahora es acerca de comunicaciones móviles para UAVs, vehículos autónomos aéreos, y la forma como estas comunicaciones móviles pueden asistir la operación de estos vehículos. La presentación será por Sebastián Guerrero. Sebastián, la conferencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción. Vamos a hablar de cómo los UAVs pueden asistir a los sistemas preexistentes de comunicaciones. Eh, en esta presentación vamos a recorrer primero una introducción a lo que son los UAVs. Vamos a mencionar aplicaciones distintas, como sería usarlos de estación base, como relevo de enlace también. Y después vamos a introducir algunos elementos de fundamentos de comunicación inalámbricas que sirven para entender los problemas y los desafíos y las oportunidades que tiene la aplicación de este tipo de vehículos. Bueno, primero, los UAVs en un comienzo fueron usados en aplicaciones militares para poder minimizar las pérdidas humanas. Luego con los años fue disminuyendo el costo y se volvió accesible al público civil y empezó a aparecer en muchas aplicaciones comerciales de todo tipo. En la imagen podemos ver cuatro aplicaciones distintas de UAVs. Estos UAVs son no los que veremos en la presentación, sino que cumplen funciones de transporte de carga, asistencia en agricultura o toma de fotografías, por ejemplo. Es importante también considerar la componente seguridad. No lo vamos a mencionar mucho más adelante, pero uno de los desafíos que presenta esta tecnología respecto a otras, porque puede ser particularmente peligroso que alguien hackee la red o mande señales de control maliciosas. Eh, Primero, diremos los tipos de UAV. Podemos clasificarlos por la altitud a la que operan. Ahí tenemos los HAP, que serían los de gran altitud. Y tenemos globos aerostáticos y vehículos de ese estilo que pueden operar durante muchos meses. Pueden cubrir un área terrestre muy grande y son casi estacionarios para efectos de la comunicación. También están los de baja altitud, que serían más como los UAVs militares o los drones clásicos. Por otro lado, podemos diferenciarlos por el tipo, que serían los de ala fija. Estos nombres los usaremos bastante más adelante. El de ala fija es aquel que se tiene que mantener en constante movimiento y que no puede tener estacionariedad. Estos tienen más duración de vuelo y pueden llevar más carga que los de ala rotatoria o ala móvil, que son este como dron que vemos más acá abajo. A ver, ya, primera aplicación que veremos, UAV como estación base. Acá en la imagen podemos ver cómo se puede asistir una red colocando UAVs, en este caso estacionarios, sobre los usuarios que están en tierra. Acá se puede conectar a usuarios, por ejemplo, un celular, o también se conecta a las estaciones base y ahí hace el enlace completo y puede aportar en las comunicaciones en este caso. La forma más fácil de analizar esto es compararlo con las estaciones base terrestres, que son las que conocemos típicamente. Podemos ver que la movilidad de las de UAV es elevada en comparación a las otras que son estáticas. Esto puede ser o no ser un elemento importante en la decisión de instalar una u otra. El despliegue, por otro lado, es tridimensional y tiene tremenda libertad. O sea, hay ciertas alturas a las que no se pueden instalar estos UAVs, pero es bastante libre en general. La duración es de un par de meses como máximo y la dificultad de su implementación es mucho mayor que la de estaciones base terrestres.
Entonces, ¿por qué alguien podría querer instalar estaciones base con UAV? Eh, Esto se debe a que si no existe la infraestructura actual, o sea, una infraestructura LTE como la que se tiene actualmente en Chile o en otros países desarrollados, es posible con una sola estación base UAV cubrir un área tremenda de zonas que antes estaban desconectadas. Entonces, así es como nace el proyecto Loon, que inicialmente era Google X, y coloca globos aerostáticos 20 kilómetros de altitud, y esto puede asistir en casos de desastre. Por ejemplo, en Puerto Rico colocaron varios LUNs y cuando fue el huracán María y ahí mantuvieron cobertura constante a pesar de que la infraestructura terrestre había sido destruida. Por otro lado, en Kenia, que no tenían infraestructura instalada, en muchas zonas rurales, por ejemplo, eh, desplegaron estos globos y le dieron cobertura a una cantidad gigante de gente. Las tasas de datos y la latencia no son las óptimas, pero claramente es una asistencia tremenda a lograr globalización de las comunicaciones. Bueno, esta imagen es de Loon, ahí se muestra cómo los globos que están ahí desplegados otorgan cobertura a los habitantes de Kenia. Espero que esta imagen no sea ofensiva ni nada. Bueno, por otro lado, veremos otra aplicación que es usar los UAV como relevo. Acá podemos tener un UAV móvil que recibe una señal desde un punto ubicado en una zona conectada y recorre una distancia considerablemente grande para lo que sería colocar otra estación móvil entre medio y disemina esta información y recolecta nuevos datos en el punto final. Esto se ha implementado bastante en comunicaciones militares, en que tropas se despliegan en terrenos en los que no tienen cobertura. También se ha realizado en eventos masivos. Esto es en eventos deportivos, se coloca un UAV que cubre con su antena la gente que está en el estadio y es capaz de comunicar a otra estación base ubicada a mayor distancia, pero descongestiona la red celular que está sobresaturada por la cantidad de usuarios. Por último, se pueden usar como relevo los UAVs en aplicaciones de sensado remoto o toma de muestras de Internet de las Cosas. En este caso, un UAV se dirige a una zona remota que está inconectada a Internet, por ejemplo, y es capaz de recolectar y diseminar información de los sensores o de lo que sea que esté instalado ahí. Es importante notar que esto, si bien es como competencia de las tecnologías satelitales de comunicación, eh, no resulta costo efectivo si es que los sensores o los dispositivos a los que queremos conectarnos están demasiado distanciados uno de otro o están en zonas demasiado remotas a las que no podamos hacer un enlace de comunicación con el UAV para manejarlo en caso de emergencia y cosas así. Entonces, en aplicaciones como las de monitoreo de alerta temprana, como las que tiene Latino UC, sigue siendo más costo efectivo usar comunicaciones satelitales. Ahora veremos un poco la modelación de la comunicación con UAVs. Primero que nada, tenemos dos tipos de comunicaciones que serían la A2A o Air-to-Air, que es entre UAVs. Esta se considera siempre línea de vista, utiliza el modelo tradicional de pérdida por distancia, factor cuadrático de pérdida en la propagación. En algunos estudios se consideran efectos ambientales que aumentan la pérdida, pero en general no es tema de estudio. Por otro lado, las comunicaciones a tierra son las que tienen elementos más interesantes y son los que veremos a continuación. Ya, primero, en tierra suele ser usado el desvanecimiento Rayleigh, que vimos
en distintos cursos de comunicaciones que modela la obstaculización o la multitrayectoria que hace que se retrasen las mismas señales llegando al receptor. Pero tenemos modelos como el Rician o el Nakagami M que funcionan mejor si es que en la comunicación tenemos línea de vista. ¿Por qué es importante esto de línea de vista? Porque si tenemos un UAV y elevamos la altitud, por ejemplo, es mucho más probable conseguir línea de vista con los elementos que están desplegados por la ciudad. Vamos a ver 3 modelos, cada uno más complejo que el anterior. El primero es el de Free Space o espacio libre. Esto es lo más básico que hay. Tiene un elemento beta que depende de la longitud de onda y decae con la distancia al cuadrado. La respuesta al impulso del canal es plana y esto es el caso más sencillo y se puede usar en modelamiento de UAVs en zonas rurales o marítimas con muy poca obstaculización. Por otro lado, en zonas urbanas que tienen más densidad de edificación, podemos pensar en modelos que dependan de la altitud y del ángulo. Acá, como vemos en la imagen, el UAV puede estar en línea de vista con un equipo que esté acá en esta posición, pero un edificio le va a quitar la línea de vista a a un elemento que está detrás. Aparece este parámetro alfa, que depende de la altura, y vemos que a mayor altura, más línea de vista y por lo tanto esto va a saturar en 2. En cambio, si está más abajo, empieza a tomar un valor que puede ser 3, 4, 5, como los que se ven en los modelos de desvanecimiento tradicionales. Este alfa es usualmente menor en comunicación a estaciones base porque se instalan en los techos de los edificios, cosas por el estilo. Entonces la obstaculización suele ser menor. Entonces el modelo de pérdida del camino que tenemos entre UAV y terminal se hace como la pérdida por distancia entre el punto proyectado hacia abajo, o sea, eliminando la componente de altura. Esa es la típica. Y se agregan 2 elementos que dependen de el ángulo teta, que dice qué tan, o sea, este ángulo que se abre así respecto a la vertical. Notamos que este parámetro alfa siempre es negativo, así se presenta en la literatura, y eso quiere decir que primero desciende la pérdida a medida que vamos subiendo porque se logra mayor línea de vista, pero cuando subimos demasiado empieza a empeorar la comunicación debido a que las estaciones base terrestres tienen patrones de irradiación que apuntan en general hacia abajo. Entonces se pierde un poco esa ganancia del enlace. Eh, bueno, por último, el tercer modelo que se muestra es el de línea de vista estocástica. Este considera una probabilidad de que el enlace tenga línea de vista o no. Y en caso de que sí lo tenga, usa el modelo tradicional. Y en caso de que no, agrega este factor kappa que es menor a 1 y es una atenuación adicional que se considera. Bueno, al tomar este modelo y sacar la esperanza de la respuesta del impulso del canal, podemos conseguir estos gráficos dependiendo de la altura y de la distancia horizontal. Acá vemos que, bueno, a menor distancia el canal funciona mejor, etcétera, pero que tenemos óptimos globales. Esto quiere decir que hay una altura eh, no tan alta ni tan baja que hace que el enlace sea el óptimo porque tiene línea de vista y porque además está a poca distancia. En cuanto a los pasos futuros que se mencionan respecto a modelar el canal, algunos papers proponen la idea de estudiar cómo afecta la dirección de vuelo, si es que hay que agregar algún factor de hacia dónde se está moviendo el UAV.
Y también es importante converger a un modelo de canal útil y sencillo de computar. Esto es porque hay mucha investigación respecto a cómo optimizar las trayectorias o los posicionamientos, y suelen ser problemas em, de programación entera, mixta, estocástica, y tienen que hacer varias aproximaciones. Es tremendamente difícil de computar, y todavía sigue siendo un desafío esto. Bueno, ahora modelemos un poco la antena. Las antenas que se ocupan tienen un patrón de radiación de este tipo. La vista tridimensional, en que vemos que hay simetría respecto a los lados a los que tiene el UAV, es decir, no tiene preferencia por lado, pero tiene un gran lóbulo hacia abajo. Esto es para poder captar comunicaciones con los dispositivos terrestres. ¿Cómo se logra esto? Se hace con array antenas. Esto es como una antena, pero con varios elementos que de forma constructiva y destructiva van cambiando la fase y afectan el patrón de irradiación. Y es importante ver que todavía es impráctico colocar arreglos mismos sobre los UAVs. Lo que se menciona es que la velocidad relativa hace que sea muy complicado hacer beam alignment, que sería direccionar el haz de la comunicación y conectarla precisamente con el otro dispositivo. Y se tiene poca ganancia de multiplexación espacial porque tenemos pocos obstáculos. Entonces, en comparación con implementar MIMO en estaciones terrestres, no es tan beneficioso. Por último, veremos el modelo de consumo energético. Tenemos el consumo de la propulsión del UAV y tenemos el consumo de que se hacen comunicaciones. Y, y tenemos que el consumo en comunicaciones es bastante negligible en comparación al de propulsión. Prácticamente toda la batería o el combustible se va en propulsar el vehículo. Y este es fundamentalmente distinto entre UAVs de ala fija y ala móvil, principalmente porque el UAV de ala fija no se puede mantener estacionario, y esto hace que la curva de consumo en función de velocidad sea muy, muy distinta. Acá vemos las gráficas de consumo. Tenemos que esta es la de ala fija. El consumo en estacionariedad es infinito, no se puede conseguir. Y tenemos dos puntos óptimos: BME, que es el que optimiza el aguante o la duración de la operación, y BMR, que es el que maximiza la distancia recorrida. Acá tenemos el de ala móvil, y las primeras cosas que podemos analizar es que el de ala fija tiene estos puntos óptimos más abajo que el de ala móvil. Entonces, para ciertas aplicaciones en que querramos operar a velocidad, puede ser mejor ocupar un UAV de ala fija. También el UAV de ala móvil, aunque pareciera poco intuitivo, el consumo en estacionariedad aérea es mayor que el consumo a ciertas velocidades. Eh, entonces, estos pueden ser elementos importantes a la hora de planificar qué tipo de UAV usar dependiendo de la aplicación. Bueno, para concluir, vimos cómo utilizar UAVs para asistir comunicaciones móviles puede aportar costo efectivamente en múltiples ámbitos, tales como descongestionar redes, dar cobertura global. También puede aportar en escenarios de búsqueda y rescate, como vimos en los relevos. Ahí se puede tener dispositivos UAV que vayan a socorrer equipos o que lleven equipamiento. Y también pueden aportar en las redes de IoT, recolectando y diseminando información. Los desafíos futuros que se mencionan van en la línea de cómo planificar la carga, las trayectorias, qué modulaciones utilizar, qué codificaciones utilizar,
dispersar el espectro y también maneras de garantizar la seguridad para que no ocurran desastres inesperados. Los mismos globos Luna han caído varios en distintos lados, no por temas maliciosos, sino que porque venció su operación simplemente. Y eso, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Hay preguntas para él. A ver si alguien levanta la mano o suelta el micrófono. La pregunta que tengo yo, Sebastián, es, ¿esto es realidad? ¿Esto es producto? ¿Esto es tecnología de uso masivo? ¿O estamos hablando de algo realmente más bien nicho? Porque eso, digamos, uno habla de cobertura durante desastres de origen natural, huracanes, etc. Uno habla de cobertura en zonas muy rurales, pero a nivel de prestación de servicio continuo o de masificación en zonas de alta densidad de población, pareciera ser que es más bien una aplicación nicho. Entonces, quería conocer un poco a ver qué es lo que leíste al respecto de eso, digamos, si esto va a permanecer siendo un nicho, va a permanecer siendo una idea que tiene algunas zonas de aplicación, o esto realmente tiene una posibilidad de ser una aplicación masiva. Bueno, las aplicaciones comerciales que se hacen actualmente, en general, o sea, principalmente son las de Loon. Además de Kenia, también conectaron Sri Lanka, o sea, también Puerto Rico habían conectado y creció bastante ese proyecto. En censado remoto, búsqueda y rescate y esas aplicaciones de ese estilo todavía no se han explotado. O sea, eso yo creo que es más nicho, pero lo que es cobertura global o esto de desaturación de eventos masivos es algo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo. Interesante. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, lo dejamos acá entonces. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos por asistir y hasta una próxima vez.